A continuación, por vía telemática, imos escoitar a Isabel Navas Ocaña, que é catedrática de Teoría da Literatura e Literatura Comparada na Universidade de Almería. Vai falar das discrepancias de Emilia Pardo Bazán co cervantismo da súa época. Entón, cando se poida. Gracias. Pues comienzo ya. Bueno, Emilia Pardo Bazán expresó sin ambajes su disconformidad con los actos oficiales organizados para la celebración del centenario del Quijote en el año 1905 y mostró también públicamente su decepción respecto a los actos que se preparaban para el centenario de la muerte de Cervantes en el año 1916 y que finalmente no se celebraron debido a la Primera Guerra Mundial. Pero además discrepó en otras muchas ocasiones con el grueso del cervantismo, empezando por Menéndez Pelayo y sus teorías sobre la autoría del Quijote de Avellaneda, y no escatimó críticas a los biógrafos de Cervantes, a los críticos románticos, a los intérpretes esotéricos, a los panegiristas, etc. Voy a intentar explicar aquí brevemente qué hipótesis he barajado sobre las causas de estas discrepancias, y me voy a centrar para ello, debido a la escasez de tiempo de que dispongo, me voy a centrar en la participación, o mejor, en la no participación de doña Emilia en el centenario de 1905. La celebración de este tercer centenario de la publicación del Quijote estuvo profundamente condicionada por la terrible crisis en que España se sumió tras la pérdida de las últimas colonias. Se quiso por ello hacer de la efeméride cervantina el emblema de la regeneración del país y se debatió muchísimo sobre el idealismo de Cervantes, sobre su condición de hombre de acción, sobre el quijotismo que las nuevas generaciones debían de emular para salir del marasmo, etc., ¿no? Al hilo de estas reflexiones, y dada la expansión también del feminismo y las conquistas de las mujeres a lo largo del siglo XIX, muchos cervantistas se interrogaron también sobre la responsabilidad de las españolas en la decadencia de la nación y sobre el papel que podían desempeñar en su futura regeneración, concluyendo en la mayoría de los casos que su función debía limitarse a la de ángel del hogar, esposa y madre. Pero las mujeres habían ganado importantes batallas en la pasada centuria y una de ellas, la más importante quizá, fue la de la educación. La creación de las escuelas normales de maestras le otorgó la oportunidad de seguir estudios superiores, aunque no fueran todavía los mismos que cursaban los hombres, y de ejercer después una profesión honorable. Y por supuesto las proveyó de una formación que las capacitaba para disertar sobre cualquier asunto de enjundia. El aniversario de la publicación del Quijote fue la ocasión para hacer pública exhibición de sus conocimientos y sobre todo para replantearse su situación en la sociedad y exigir un cambio que no es exactamente el mismo que los cervantistas anhelan en este momento para la maltrecha España. La crónica del centenario de Miguel Sava y Pablo Becerra es el documento oficial de las celebraciones cervantinas y gracias a ella tenemos abundante información sobre la participación de las mujeres, aunque no toda la que hubiera sido deseable, como veremos. Pues bien, de acuerdo con los datos que proporciona esta monumental crónica, las mujeres estuvieron presentes de manera notoria en los actos organizados por distintas instituciones, entre las que destaca la Unión Iberoamericana, que contó con la presencia de Emilia Pardo Bazán y de Carmen de Burgos, y hubo festejos además en las escuelas normales de maestras de prácticamente todo el país. Además, en la función del Teatro Real de Madrid, que fue uno de los últimos actos programados del centenario, participaron actrices muy destacadas como María Guerrero, y luego la asistencia femenina también fue reseñada en la crónica en lo que se refiere a algunos juegos florales en honor a Cervantes, como los que se celebraron, por ejemplo, en Albacete o en Manila, ¿no? Y aquí evidentemente las mujeres figuran simplemente como reinas de las fiestas y por supuesto su voz no se deja oír. Tampoco se oyó
por supuesto, ni en la Real Academia, ni en la universidad, ni en el Ateneo, donde primaron otras voces consideradas entonces mucho más autorizadas que las de las mujeres para hablar del Quijote, del libro español por excelencia. Voces como la de Juan Valera, encargado del discurso oficial para la sección solemne de la Academia, o voces como las de Menéndez Pelayo y Santiago Ramón y Cajal en la Universidad Central, o Francisco Navarro Ledesma en el Ateneo. De los discursos de estos próceres dará cumplida cuenta la crónica de Saba y Becerra, pero las mujeres hablaron en otros foros y no lo hicieron siempre en consonancia con lo que estos ilustres cervantistas planteaban sobre el Quijote, dando lugar a una especie de centenario paralelo, de otro centenario que se desarrolló en los márgenes del oficial y como tal yo lo he analizado. Sobre las reinas de la fiesta, las reinas de los juegos florales, poco se puede decir más que bueno, que además de la presidencia honorífica de las celebraciones, se las obsequió con la consabida corte de amor y con un sinfín de galantes caballeros que les dedicaron elogios exaltados a su belleza y a su capacidad de abnegación y de sacrificio, ¿no? Como los ángeles del hogar que se pretendían que fueran. En Zaragoza, en cambio, la presidencia de honor la ocupó una aristócrata, la duquesa de Villahermosa, que fue la patrocinadora de las celebraciones, y el ayuntamiento la nombra como tal en agradecimiento por su generosa aportación económica. Que esta dama noble no debió de ser una simple mujer florero como las soberanas de los juegos florales, lo prueban los parabienes que su posición y su fortuna le valen ante las autoridades zaragozanas encargadas de la celebración del centenario. De hecho, la crónica de Saba y Becerra, que detalla con mucho detalle cada una de las contribuciones monetarias de la duquesa a la efeméride cervantina, no escatima en elogios hacia su persona. Se refiere a ella como una mujer admirable, una mujer noble, descendiente de los reyes de Aragón, reina de Aragón, dama insigne, honor de España, etcétera, ¿no? Pero lo más importante, lo que en mi opinión debe ser subrayado y muy tenido en cuenta, es que una mujer tan notable como doña Emilia Pardo Bazán quisiera ver en las fiestas que la duquesa organizó en el castillo de Pedrola un centenario distinto, un centenario diferente al oficial, al que se había pergeñado en Madrid desde instancias gubernamentales. En sus crónicas de la ilustración artística, Pardo Bazán, que se va a mostrar, como veremos enseguida, muy crítica con el programa oficial, elogia los esfuerzos de la duquesa, a quien relaciona con la célebre duquesa del Quijote, y llega incluso a recomendar a los cervantistas extranjeros que acudan a las celebraciones zaragozanas auspiciadas por esta dama antes que a las oficiales planeadas en Madrid. Dice doña Emilia: la duquesa de Villahermosa no es de las que se quedan a medio camino. Digámoslo ahora mismo, las fiestas con que va a solemnizar el centenario del Quijote en su castillo de Pedrola, donde se supone que situó Cervantes lo narrado en los capítulos del 30 al 62. Seguramente estas fiestas cerca de Zaragoza serán tan señoriales y bien organizadas como amenazan las de Madrid con ser insípidas y hasta sin relación con lo que pretenden conmemorar. Si yo fuese extranjero, curioso y cervantista, huiría del centenario de Madrid y buscaría a Cervantes en el castillo de los duques. En definitiva, no todas las reinas y presidentas de honor del centenario debieron de ser ni tan silentes ni tan contemplativas como las pinta la crónica. La duquesa de Villahermosa es una prueba de ello, y doña Emilia no desaprovecha la ocasión que esta dama pudiente y linajuda le brinda para subrayarlo, para mostrar a una mujer en una posición de poder, una mujer ante la que se inclinan los políticos del momento, y sobre todo para demostrar que las mujeres, a poco de que dispongan de los medios económicos necesarios, harían las cosas de otro modo y festejarían a Cervantes de manera bien distinta, ¿no? Todo esto dice el texto de Pardo Bazán, en mi opinión, sin decirlo abiertamente, ¿no? Se van sentando así las bases de lo que va a ser ese otro centenario cervantino, auspiciado por las mujeres, que va a tener en doña Emilia a una de sus principales valedoras, y en el que las escuelas normales de maestras van a tener también un papel fundamental. Ahora bien, si dejamos a un lado esas escuelas normales de maestras, o sea, espacios concebidos como eminentemente femeninos, y prescindimos también de las actrices del teatro real y de esas reinas de los juegos florales que desempeñaron
papeles aceptados o más o menos tolerados por la moral tradicional del momento, es la fiesta de la Unión Iberoamericana, celebrada el 15 de mayo de 1905 en el Paraninfo de la Universidad Central, la única con repercusión pública y sin sesgo de género en la que las mujeres intervinieron en pie de igualdad con los hombres, haciendo gala de su recién estrenada condición de eruditas, de cervantistas. Y en ella expresaron de manera decidida su visión, tanto su visión del Quijote como su disconformidad con la manera en que las autoridades habían encarado la organización del centenario. Esta fiesta de la Unión Iberoamericana contó con numerosos representantes políticos de Hispanoamérica, a los que se unieron pues algunos senadores y diputados españoles, figuras relevantes de la aristocracia, del periodismo y de la cultura de la época. Se leyeron poemas dedicados a Cervantes y hubo varios discursos, entre los que destacaron como los más aplaudidos, según se indica en la época, en una reseña que se publica en la época, destacaron como los más aplaudidos los de dos mujeres, Emilia Pardo Bazán, una escritora ya consagrada, y Carmen de Burgos, que por entonces estaba abriendo camino en el difícil mundo del periodismo y que acababa de protagonizar además una sonada campaña a favor del divorcio en el Diario Universal, donde ella era redactora, ¿no? Pues bien, la crónica del centenario de Saba y Becerra recoge como muestra de lo acaecido en la velada de la Unión Iberoamericana solo la conferencia de Carmen de Burgos, que además muy corta, apenas 2 páginas, ¿no? La verdad es que llama muchísimo la atención el considerable espacio que la crónica le concede a Menéndez Pelayo, a Valera, a Ramón y Cajal, a Navarro Ledesma y a otros 2 varones del momento, cuyos extensísimos discursos, algunos sobrepasan largamente las 10 páginas, son reproducidos por la crónica al completo, ¿no? Frente a las brevísimas colaboraciones femeninas, una de las cuales excede pues, las 2 páginas, como sucede con el propio discurso de Carmen de Burgos, o con el discurso de María Mosteirín Morales, de la Escuela Normal de Maestras de Oviedo, o con el artículo Don Quijote en Alemania de la infanta Paz de Borbón, del que solo se publica un breve extracto, ¿no? De hecho, las de Carmen de Burgos, María Mosteirín y Paz de Borbón son las únicas contribuciones femeninas incluidas en la crónica de Saba y Becerra. Desafortunadamente, los textos que muchas maestras escribieron para conmemorar el centenario brillan por su ausencia, pero quizá la ausencia más llamativa de todas, la más llamativa, sea la omisión del discurso de doña Emilia Pardo Bazán en la Unión Iberoamericana, una omisión que probablemente que pudo estar motivada por el desacuerdo que la escritora gallega había mostrado públicamente con la forma en la que estaban organizando los actos conmemorativos del tercer centenario. De hecho, de doña Emilia, la crónica de Saba y Becerra solo incluye una noticia de carácter frívolo que ocupa apenas una línea y media, ¿no? Y esa noticia de carácter frívolo no es otra que la asistencia de doña Emilia a la fiesta del Marqués de Cerralbo, vestida, dice la crónica textualmente, con un traje de color heliotropo. Eso es todo lo que hay en la crónica del centenario de Saba y Becerra, de la participación de doña Emilia en el centenario de Quijote. Bueno, Pardo Bazán se refirió a esta cuestión del centenario en la columna La vida contemporánea que ella publicaba en la Ilustración Artística de Barcelona, y concretamente lo hizo en los números correspondientes al 24 de abril y al 22 de mayo de 1905. Allí, en esa columna, en esa crónica, ella tilda de textualmente pobre, mezquino, inadecuado y triste el programa oficial del centenario. Además, se mofa de algunos curiosos eventos organizados como la Batalla de las Flores, que dice ella que poco tienen que ver con Cervantes, y se queja además de que todo se haya hecho, dice, a última hora, atropelladamente, por el característico método de proceder por sorpresas y chispazos, con tanta precipitación, dice y se queja ella, que de su intervención, la intervención que ella va a hacer en la velada de la Unión Iberoamericana, apenas se le han avisado, dice, con 2 días de antelación. Lo cierto es que doña Emilia parece bastante disgustada en estos textos con el cariz que ha tenido la celebración oficial y de hecho no duda en manifestarlo a las claras, muy claramente, con una declaración muy contundente que yo creo que haría enrojecer a más de un político de la época, a poco que ese político tuviera un poco de dignidad y de amor patrio, ¿no? Ya una de las frases que dice
con mucha rotundidad, es para festejar así al Quijote, más valiera no festejar. No dice nada, sin embargo, doña Emilia sobre la insignificante participación de las mujeres en los actos del centenario. No hay ningún reproche, ninguna queja al respecto. Pero yo me atrevo a aventurar que esa disconformidad, que la alusión que hacen en estos textos a lo que ella llama los personalismos egoístas y absorbentes, tan propios de los políticos y de los intelectuales de su tiempo, con los que ella ha tenido que lidiar en muchas ocasiones, la más sonora de todas, el rechazo de su candidatura a la Real Academia. Esa discrepancia profunda que destilan sus palabras quizás tiene que ver con su propia exclusión del núcleo rector del centenario, exclusión que probablemente vio como una injusticia, dados muchos méritos, y que le haría pensar indefectiblemente, aunque no lo dijera, que de nuevo la causa era el hecho de ser mujer. De hecho, aunque su conferencia de la Unión Iberoamericana no se incluyó en la crónica del centenario de Saba y Becerra, doña Emilia tuvo buen cuidado de publicarla en su columna sobre la vida contemporánea de la ilustración artística. Y allí reprodujo, concretamente en el número correspondiente al 22 de mayo, su discurso, ampliándolo en la parte inicial y con algunas modificaciones de estilo, como ha señalado Ángeles Estamba, que lo ha estudiado, ¿no? Y de hecho, de ahí también toma la revista Unión Iberoamericana algunos fragmentos y luego los publicará en el número de julio. El discurso de doña Emilia versó fundamentalmente sobre el carácter aglutinador de la lengua castellana, el único lazo que a su juicio mantiene, dice ella, nuestra unión moral con las naciones del nuevo continente, en un intento que podríamos encuadrar dentro del regeneracionismo de la época, de restañar las heridas que los procesos de independencia habían abierto entre España y sus antiguas colonias y establecer con ellas lazos duraderos, no políticos, evidentemente, sino lazos culturales, ¿no? Por otra parte, donde sí estará presente doña Emilia es en el volumen que, con ocasión del tercer centenario del Quijote, publicó la Liga de Amigos de La Coruña, de su tierra natal, ¿no? Un volumen titulado El centenario del Quijote en Galicia, en el que ella ocupa un lugar de honor, siendo su artículo, titulado Cervantes, periodista a la moderna, el primero de todos los que se publican en ese volumen. Pues bien, en este artículo, Emilia Pardo Bazán parodiará, pondrá en solfa, algo que era muy frecuente en la época entre los panegidistas de Cervantes, ¿no? Y ese algo es la consideración del escritor alcalaíno como una especie de portento de sabiduría que acababa convertido en precursor, en pionero en muy diversos ámbitos de la cultura y de la ciencia. Pardo Bazán, por ejemplo, vio en un personaje de Persiles y Segismunda el anticipo, con el tono de parodia, ¿no? El anticipo de algunas formas del periodismo contemporáneo, ¿no? Este personaje es un peregrino con el que los protagonistas, Auristela y Periandro, se topan en un mesón próximo a Roma, ¿no? Y este peregrino solicitaba a todo aquel que encontraba en su camino que le dijera un dicho o una sentencia aguda para incluirla en un cartapacio que él tenía, y bueno, con el fin de que una vez que completara todas las páginas de este cartapacio, poder publicar un volumen con todos los aforismos asesorados. No sin ironía, doña Emilia nombra al tal peregrino como antecesor de los jóvenes repórteres a quienes el director encarga de sacar unas líneas a don fulano o a don Cetano, ¿no? Bueno, el caso es que este texto de doña Emilia, con ese tono irónico, ¿no? Enlaza también con un texto posterior del año 1911 de Carmen de Burgos, titulado La Gloria, diálogo entre Cervantes y un periodista, en el que Carmen de Burgos también pone en boca de Cervantes una queja al respecto, ¿no? Cervantes se queja y dice, qué profanación, todos en mí pusisteis vuestra mano, yo ya ni yo mismo me reconozco, ¿no? Y yo mismo reconozco eso que llamáis mi obra maestra, ¿no? De tal manera la habéis utilizado atribuyéndome intenciones de cosas que yo ni siquiera pensé, ¿no? Bueno, Emilia Pardo Bazán se distancia con esta especie de parodia una vez más del cervantismo oficial y también lo hace en este caso Carmen de Burgos, mostrándose las dos un tanto críticas, ¿no? Respecto a lo que ya digo que era una tendencia muy, muy generalizada en la época entre los cervantistas.
Bueno, lo cierto es que Pardo Bazán va a mostrar de manera continuada su disidencia respecto al cervantismo oficial desde los meses que precedieron a la celebración del tercer centenario. Yo ya he encontrado artículos que evidencian esto que estoy diciendo. Una disidencia que se extiende en el tiempo y que se recrudece en 1916 con ocasión del centenario de la muerte de Cervantes, momento en el que expresará a las claras sus discrepancias, tanto con la crítica biográfica, que desde los documentos cervantinos de Pérez Pastor había aportado nueva luz sobre algunos aspectos de la vida de Cervantes, en particular sobre algunos aspectos relacionados con las mujeres de la vida de Cervantes, ¿no? Y también mostrará su rechazo hacia determinados planteamientos de la crítica romántica, empeñada en que el Quijote no es una mera sátira de los libros de caballería, y sobre todo va a expresar su disconformidad con la hipótesis de Menéndez Pelayo sobre la verdadera identidad de Avellaneda, el autor del Quijote apócrifo. Bueno, pero el análisis de estos textos los dejamos para otro lugar, ¿no? Por la premura del tiempo. De hecho, van a aparecer próximamente las conclusiones sobre todos esos textos en la revista Rilse, en un artículo titulado Evas curiosas versus damas servidas, las primeras cervantistas y los estudios biográficos sobre Cervantes. De igual forma, todo lo relacionado con la participación de doña Emilia en el centenario de 1905, pues se puede encontrar en la revista Anales Cervantinos, en el número correspondiente a 2020, por si se quiere entrar un poco más de lleno en esta cuestión que yo solamente he apuntado aquí. Ya termino. Sea como fuere, esta disidencia, esta discrepancia de Pardo Bazán con la plana mayor del cervantismo tiene mucho que ver, en mi opinión, con su condición de mujer, aunque doña Emilia no aluda directamente a esta cuestión. Pero el silencio sobre este asunto es muy significativo, a mí me parece muy significativo, y yo me arriesgo a afirmar que precisamente la situación en que la coloca su condición de mujer es la explicación más plausible a su incomodidad manifiesta con los factos de los centenarios, a su abierta discusión de los estudios biográficos sobre Cervantes. No he entrado aquí en esta cuestión, pero hay un texto suyo en el que ella habla precisamente del matrimonio de Cervantes con Catalina y de la figura de Catalina, y ahí, a pesar de las conclusiones a que habían conducido los documentos cervantinos de Pérez Pastor a algunos biógrafos de Cervantes, ella se desmarca de esos estudios biográficos y apuesta por otro análisis. En fin, como digo, a esa abierta discusión de los estudios biográficos, de las interpretaciones románticas y hasta de la hipótesis sobre el Quijote de Avellaneda de Menéndez Pelayo, la autoridad literaria por excelencia, ¿no? Considerado además por su amiga, por Blanca de los Ríos, que es amiga de doña Emilia, como el maestro, ¿no? Aunque la discípula, aunque la propia Blanca también disienta abiertamente de él en esta cuestión de la autoría del Quijote. Y nada más. Muchas gracias.